vamos a repetir porque ya ustedes oyeron, nosotros dos, aquí hay dos clientes ya. Aquí hay dos personas que queremos correr un poquito más por la vida, ¿verdad? Y vamos a ponernos en las manos de Eso, Donato. van a ser mis ejemplos y van a ser mis modelos dominicanos. Oiga esa vaina. Modelos dominicanos. Experto en nutrición y obesidad, licenciado en osteopatía, especialista en medicina tradicional, graduado en fisioterapia. También se especializa en intolerancias alimenticias e higiene intestinal. Arranque usted con la primera pregunta. Me imagino que la primera que usted va a hacer tiene que ver, ¿qué es eso? Osteopatía. Por supuesto que sí. De hecho, lo hablábamos fuera del aire antes de iniciar el espacio, porque es un término que a lo mejor la gente es la primera vez que lo está escuchando. Entonces, de una manera simple que la gente puede entender, ¿cómo podría usted explicarnos a qué se refiere, qué trata la osteopatía? Bueno, pero antes de darle esa definición, quiero que entiendan un poquito por qué tantas cosas, ¿no? En realidad, yo desde muy temprano me di cuenta que la primera medicina que uno aprende, ¿no? En la universidad, esos 6 años de medicina que uno se les da, me di cuenta que no eran suficientes para entender realmente el paciente en su globalidad. Por eso que me especialicé en medicina china, en medicina ayurveda. Bueno, tengo varias especializaciones porque el objetivo es tratar el paciente en su globalidad, tanto a nivel mecánico, energético, funcional y emocional. Entonces, de ahí viene la primera especialización, que es la osteopatía. Para entender el dolor mecánico, tenemos que saber de biomecánica, ¿sí? Entonces, tenemos que conocer realmente de una manera excelente el cuerpo humano, tanto biomecánico, anatómico, fisiológico, ¿sí? Importante. Entonces, a partir de ahí, cuando entendemos que el dolor puede tener un origen mecánica, tengo que entender la mecánica. Por eso me dije, entonces tengo que ir a aprender la osteopatía. Son 5 años, es una licenciatura, 7.500 horas, de palpar la gente, de manipulaciones. ¿Cuántas horas? 7.500 horas, señor. ¿Y cuántos días son esos? Esos son 5 años. 5 años. Sí, señor. Pero eso, tú tienes como 25 años arriba de estudio. Es que no los cuento mal los años porque son muchísimos. Pero bueno, lo importante es ahora la salud del paciente. De eso se trata. Entonces, la osteopatía concretamente estudia las articulaciones del cuerpo, todas las articulaciones del cuerpo, cómo se mueven. Y si no se mueven correctamente, significa que hay una lesión mecánica, entonces vamos a aplicar una manipulación manual, como dicen aquí, diría yo comunamente, crujir. Vamos a crujir los huesos, a crujir las vértebras para ponerlas en su sitio. Eso de una manera un poco vulgar, ¿vale? Oh, perfecto. Bueno, partiendo ya de que entendimos lo que es la osteopatía, vamos a entrar en el tema. El tema de hoy es por qué nos enfermamos y cómo actuar al respecto. Entonces yo creo que para introducir un poquito, lo primero es entender cuándo podemos considerar que un cuerpo está enfermo, que Bien. una persona está enferma. Para eso tenemos que primero tener un concepto del terreno, ¿vale? Para poder enfermarnos, el cuerpo tiene que estar en unas ciertas condiciones. Es lo que yo llamo el terreno, ¿vale? Entonces el terreno es como si tú fueras a hacer un edificio antes de hacer un estudio de suelo, una calicata. Exacto. Hay arcilla expansiva, puede haber un socavón en el futuro, es más o menos. Claro, exacto. Entonces tenemos que conocer Entonces, un poco en medicina, el terreno. ¿cuál sería ese terreno? ¿Cómo? En medicina, ¿cuál sería ese terreno equiparándolo con el ejemplo que acaba de introducir Mario? Ahí vamos, donde el hincapié del diagnóstico va a ser fundamental. Por eso que es importantísimo tener una visión del paciente a 360 grados. Lo que hemos aprendido en la universidad está bien, pero no es suficiente. Tenemos que ver qué está pasando a nivel mecánico. Usted A nivel mecánico. A nivel mecánico, a nivel energético,
a nivel funcional, está en sobrepeso, ¿qué pasa con su peso? ¿Desde cuándo? Ahora explíqueme usted cómo come. Y ahí empieza la historia. Ahí empieza la historia. Sabemos que aquí en República Dominicana que el más del 60% de la población está en sobrepeso y el 27% está obesa. Entonces aquí ya tenemos que hacer una primera pregunta. 27% obesa. Sí. Y lo peor... Ahí está la explicación del porqué del auge de los cirujanos bariátricos. Oh, claro my God. Sí. Ahí ya entramos en otro tema. No, pero sigue. Sí. Y lo peor es la obesidad infantil. Estados Unidos tiene un 16% de obesidad infantil. Aquí tenemos más del 30%. Entonces, ¿qué estamos haciendo a nivel alimenticio? Por eso que lo que digo siempre en mis programas, mis conferencias, tenemos que revisar primero la cultura. Tenemos que revisar también las creencias. Y después tenemos que revisar la educación. Entonces, a partir de ahí, tenemos que entender qué estamos haciendo cuando comemos. Les voy a dar un simple ejemplo y lo van a entender perfectamente y van a ver cómo aquí ya empiezan a entender por qué la gente se enferma. Cuando yo combino las carnes, o sea, las proteínas, con los víveres, los carbohidratos, o sea, arroz, pasta, papa, ¿qué es lo que pasa en el cuerpo? Entonces, cuando yo ingiero los víveres, por ejemplo, vamos a agarrar la carne con papa, ¿vale? Que es un clásico, ¿no? Clásico. O un arroz con pollo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo ingiero el carbohidrato, en la boca se libera una enzima que se llama la ptialina. ¿La qué? Ptialina. Ptialina, sí, P-T-I-A. Ptialina. Ptialina. Bueno, esta enzima va a envolver el carbohidrato, la papa, el arroz, ¿sí? Y va a empezar su digestión. Eso empieza en la boca. Entonces después lo tragamos, el estómago ahí tiene un medio alcalino o muy poco ácido para que esta ptialina pueda actuar. Cuando ingiero la carne, el pollo o el pescado, el estómago dice, ahí llega proteína. Ahí tengo que yo liberar otra enzima que se llama la pepsina. Esta pepsina puede solamente actuar en un medio ácido. Entonces el estómago empieza a producir ácido clorhídrico. Y la otra enzima, la ptialina, ya no puede más actuar. Se cancela, se anula su acción. Y entonces, ¿qué pasa? Con ese arroz, esa papa dentro del estómago, con los 38 grados de calor que tiene el estómago para que la digestión se haga. Pues ese carbohidrato empieza a fermentar. Y de esa fermentación se libera el almidón. El almidón me envuelve la pepsina, la otra, y no me deja digerir la proteína. Entonces, queridos amigos, cuando comemos... O sea que es incorrecto comer carbohidratos con proteínas. Cuando ustedes eso es mezclan, casi química cuántica. Ya está. O sea, cuando ustedes combinan víveres con proteínas, no hay digestión. Ahora, si no hay digestión, ¿qué pasa con toda esa comida de intoxicación? Exacto, Charlie. Empezamos a liberar toxinas. Te las voy a nombrar algunas de ellas. Ácidos, amoníaco, alcohol, hidrógeno, CO2, metano, indol, una cantidad enorme de venenos tóxicos que cuando esos llegan dentro del duodeno, dentro del intestino delgado, me va a destruir la flora intestinal, me va a dañar la membrana intestinal y voy a tener... Esto va a ser otra historia, otro día que hablaremos de la intolerancia. Cuando le toque, porque ya usted estará fijo aquí una vez por semana. Entonces vamos a tener el intestino agujereado. Sí, es el síndrome del intestino agujereado. Entonces, todas esas toxinas... Agujereado. Con hoyos. Hay agujeritos. Entonces, todas las toxinas de la fermentación van a pasar a través de la membrana en el flujo sanguíneo. Entonces, no podemos imaginar dentro de la sangre todas esas toxinas por dónde pasa la sangre, Charlie. Músculo, articulaciones, hueso, aparato genital, glándulas, piel, pulmón, hígado, por corazón, todo. riñones. Con una cantidad enorme de sintomatología que en medicina no se logra entender. Ese es el primer fenómeno. El primer fenómeno es ese.
es la alimentación. Entonces tenemos que saber, después ya hablaremos de cómo combinar correctamente para evitar esa fermentación que para mí, y lo digo alto y claro, es la primera la primera consecuencia de casi todas las enfermedades. O sea, a partir de ahí podemos explicar cualquier tipo de enfermedad, de una simple rinitis a un cáncer. En términos de salud, eres lo que comes. Sí. Por ahí comienza todo. Entonces, una pregunta, porque en realidad lo que tú has dicho me choca totalmente. Siempre se ha dicho, nos lo dicen todos los nutriólogos, los endocrinólogos, todos, que una alimentación correcta es una alimentación balanceada con 3 principios: carbohidratos, grasas y proteínas. Entonces, tú estás planteando que eso no es así, no debe ser así. Eso es obsoleto. Tenemos que realmente, por eso que dije anteriormente, tenemos que revisar la educación, tenemos que revisar las creencias. Ahora, escucha bien, porque yo me estuve informando un poquito sobre el dominicano, ¿no? ¿Qué es lo que llaman aquí? La bandera nacional. Ahí está. Arroz, habichuelas, carne, ensalada, sí. Y a veces en una esquina y sí. Como si fuese en el patio del plato, con más un salseo y lechuga, aguacate. Un lacito verde. Bueno. Y en la noche el mangú con los 3 golpes. Entonces, y eso lo llaman aquí una alimentación dominicana balanceada. La bandera antes perdona, tenemos que 200 pesos, ahora tienes que buscar 600. Tenemos que volver a revisar la fisiología de la digestión por vía enzimática. Esos nutriólogos ya están obsoletos. Lo digo, lo siento. No sé, colegas, pero tenemos que sentarnos y tenemos que de nuevo revisar qué está pasando en la boca, en el estómago, en el intestino delgado, en el intestino grueso. Una afirmación controversial y controvertida. Atención, claro. Nutriólogos. Así que parece ser que ustedes están obsoletos. Yo lo que les propongo es que ustedes simplemente un día coman carne, habichuela y arroz y observen su digestión. Es que no hay digestión, primero, ¿vale? Hasta podemos hacer una endoscopia, gastroscopia y se pueden ver que no hay digestión porque las enzimas se han anulado entre ellas. Esto es fisiológico, no me lo invento yo. Entonces, tenemos que volver a eso, queridos todos. Tenemos que volver a revisionar lo que nos han enseñado, que hoy podemos entenderlo de otro punto de vista y tenemos que cambiar. En el plato no podemos poner las 3 cosas porque va a provocar fermentación. ¿Qué es lo que debemos poner? Entonces, ahora. Por ejemplo, 3 ejemplos. Sí, muy simple. Vamos a poner 2 ejemplos de desayuno para ir un poquito a lo práctico para la audiencia, ¿verdad? Piensa. No te precipites para responder. Es que igual lo tengo todo aquí adentro. Qué bueno. Mira. 2 ejemplos de un buen desayuno, 2 ejemplos de un buen almuerzo y 2 ejemplos de una buena cena. Yo te voy a dar el menú semanal, ¿qué te parece? Bueno, sí, pero mejor. Tomen nota. Tomen nota. Y esto lo vamos a repetir todas las veces que sea necesario. Doctor Donato Maniello. Mire, desde que yo he protocolizado este método, yo tengo más de 25 años de investigación sobre el nivel alimenticio, ¿vale? 25 años de investigación. Me conozco todos los métodos alimenticios existentes, todos los he analizado, comprobado y me he dado cuenta que ninguno era realmente lógico en lo que ponían en el plato, teniendo en cuenta la fisiología de la digestión. A partir de ahí dije, voy a crear yo el método Maniello, porque el método Maniello respeta las combinaciones de alimentos para evitar justamente toda fermentación. Entonces, vamos a ver. Tenemos que comer 5 veces por día, ¿sí? Porque ya la otra vez cuando me han invitado me estaban diciendo, no, 5 veces es mucho. ¿Qué opinas del ayuno, el ayuno intermitente? Vamos a ver. El carro, si no le pones gasolina, no funciona. Entonces hay que ponerle gasolina al carro, ¿sí? Bien, empezamos con un desayuno. Desayuno todos los días, siempre tiene que ser algo diferente, no, tiene que ser una alimentación rotatoria y variada. Entonces, un día puede ser frutas,
Un día puede ser galletas o cereales con bebida vegetal, ¿vale? Yo prohíbo el lácteo, ya lo hablaremos en otro momento. Otro día puede ser un pan integral con aceite de oliva, un poquito de orégano, de sal, y acompañamos eso con una infusión. Otro día puede ser pan con aguacate. Otro día puede ser un yogur vegetal con fruta. O sea, tenemos millones de posibilidades. Después, a media mañana, porque no podemos después estar desde las 8 de la mañana, tenemos que tener la fruta de merienda por la mañana. Y por la mañana la fruta tiene que ser la ácida o la semiácida, o sea, tenemos la piña aquí que está muy buena, el mango, ¿vale? Después llega el almuerzo. El almuerzo, escuchen bien, 3 veces por semana al mediodía se van a comer víveres con verduras cocidas y no crudas. Te envenenan los dominicanos. Víveres, ¿vale? Con verdura. Cocidas, vegetales, estamos hablando, ¿vale? Porque aquí... A ti te va a encontrar un dominicano en la calle y te va a dar un mal golpe. Bueno, Cuando tú entonces, le ¿qué digas pasa? eso. Después, 2 días por semana pueden comer proteínas con verduras, vegetales, como dicen ustedes, crudos o cocidos. Y 2 días por semana tienen que ser granos, con siempre sus vegetales cocidos. Después hablaremos del crudo y del cocido, porque aquí también hay otros temas, ¿vale? Que se mezclan mucho. Para ser preciso, 2 días por semana grano. Por ejemplo, una taza de habichuela con vegetales. Con vegetales, ¿vale? Al mediodía, ¿vale? Ahora, claro. Solamente. Claro. Y ustedes que van a pensar, dicen, oye, La Fontaine, estás comiendo vacío. La carne. De entrada. Estás comiendo vacío. ¿Pero por qué? Por eso que tenemos que revisionar y revisar de nuevo esa cultura. Que no es verdad que has comido vacío. Cuando tú comes un plato de arroz con vegetales cocidos, has comido un plato completo. No has comido vacío. Eso está en la mente de la gente y eso es lo que tenemos que cambiar. Y cena. Merienda vespertina, merienda de la tarde. Merienda de la tarde, ahí tiene que ser la fruta dulce o la fruta neutra, que son los frutos secos, almendras, exacto. Y la cena, si has comido carbohidratos, víveres al mediodía, a la noche va a tener que ser proteínas. Carne, ¿vale? pescado, Y la de gente salmón. dice, oye, porque el plato fuerte es al mediodía. Digo, ¿qué es lo que tú llamas el plato fuerte? Y cuando comes carne al mediodía. Pero ¿dónde está escrito que no se pueden comer proteínas por la noche? Justamente por eso. Porque si tú comes muchos víveres por la noche y que te vas a acostar 3 horas después, cuando los glúcidos están liberados en la sangre, una parte del hígado la va a transformar en energía, te lo va a poner en los músculos, pero la otra parte no, y la va a transformar en grasa. Por eso que si hay carbohidratos al mediodía, proteínas a la noche. Si hay proteínas al mediodía, carbohidratos a la noche. Están oyendo. La gente le tiene terror a los carbohidratos nocturnos. Sí. Porque claro, supuestamente el que come carbohidratos en la tarde, en la noche, después de las 6, engorda. Nunca comas pan. Hay muchos mitos. Sí, hay por muchos eso mitos. hay que revisar todo eso. El tema del queso. No comas queso jamás de noche. Entonces, por ejemplo, cuando tú vas a un restaurante de noche, Sí, ¿de acuerdo? sí. Siempre está el tema del jamón ibérico, del queso manchego, tráeme una... Bien. Porque el vino le dijo al queso, aquí el jamón le dijo al vino, aquí te espero, buen amigo. Entonces esas son cosas que siempre andan juntas. Y hay gente que dice, si usted va, no coma queso, no coma pan de noche. ¿Son mitos o realidades? Son medias verdades o medias mentiras. Exacto, son medias verdades y medias mentiras. ¿Por qué? A ver, depende qué es lo que tú quieres ir a comer por la noche. Si tú me dices, no, yo voy a ir a un restaurante a comer un pedazo de carne con mis vegetales crudos o cocidos, tú puedes pedir en entrante un poquito de jamón, que no pasa nada, porque estás en la misma línea. Ahora, si tú vas a comer pasta, no me pidas jamón antes, ¿entiendes? Porque entonces la pepsina no va a dejar liberar la ptialina y la pasta se va a quedar ahí estancada. Puedo pedir queso. Entonces, queso es una proteína, ¿vale? Aunque... Pero muy procesada. Claro, muy procesada. Maltratada. Entonces, eso tendría que ser en entrante si después vas a comer carne. Pero no me puedes comer carbohidratos o víveres después de proteínas.
Y el tema de los... Esos son los conceptos que hay que Y cambiar. una pregunta para que Lisa informe ahí a la Las líneas. ciudadanía que nos escucha en este programa, porque la salud merece respeto. ¿Nos vamos al cambio o hacemos la última pregunta? Nos vamos al cambio, pero pon ahí algo que hable, una musiquita de la que identifica en este programa que se va a convertir en el toque de queda de ese horario. ¿Tú sabes lo que-